Bienvenidos a esta cuarta noche de conferencias teológicas con el doctor Gerardo Colpeño. Esta noche él nos va a empezar a compartir ese tema contextualizador de su investigación con el tema Cristo y la comunidad reconciliadora, primera parte. Lo voy a invitar a que oremos para que el Señor nos ayude a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir los desafíos que el doctor Gerardo nos trae la noche de hoy. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu bondad y ahora la oportunidad de estar una vez más juntos, Señor, alrededor de la reflexión de tu palabra. Rogamos, Padre Santo, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos, Señor, a escuchar, pero sobre todo a apropiarnos de esos desafíos, Señor, que representan ser discípulos tuyos. Ayúdanos a vivir de acuerdo al desafío del Evangelio, pero sobre todo de acuerdo al sacrificio tuyo en la cruz. Ayúdanos a ser esa comunidad de reconciliación. Padre, dejamos en tus manos al doctor Gerardo y este tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra. Oramos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Ya un poco cansados tal vez de la semana, no más cansados que yo, o tal vez sí, del trimestre también. Gracias por seguir hasta acá, a acompañarnos en esta jornada, en esta semana de conferencias. Ha sido una bendición para mí estar compartiendo este tema y agradezco a CETECA, al decano, al rector y las autoridades la oportunidad. También, como bien dijo Carolina, yo estoy emocionado particularmente en esta conferencia y la de mañana porque es donde yo trato de formular cuál es mi propia propuesta en diálogo con Wolf, en diálogo también con la tradición teológica latinoamericana y de alguna manera sacar un poco mi voz. Todos los que escribimos, sea tesis o cualquier cosa, sabemos de que una de las cosas más difíciles es encontrar nuestra propia voz en medio de toda una discusión. Bueno, eso es un primer esfuerzo en mi tesis de poder hacer eso. En la última conferencia, presenté en la conferencia de ayer la propuesta de Miroslav Volf sobre la cruz como autodonación divina y expiación, no solo por las víctimas, pero también por los perpetradores. Sugerí que esta propuesta de Volf puede complementar la propuesta liberacionista y señalar la necesidad de una teología de la reconciliación que considere las implicaciones sociales de la obra de Cristo en la cruz. En diálogo con Volf y con otros teólogos latinoamericanos, mayormente de la FTL, en la presente conferencia me formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo es una teología de la reconciliación centrada en Cristo y su cruz y desarrollada para y desde América Latina? Mientras que Volf enmarca su propuesta en torno a la cruz y la Trinidad, yo enmarco la mía en torno a la Iglesia y su misión, manteniendo, por supuesto, el enfoque en la cruz. Argumento que la Iglesia, viviendo bajo el señorío de Jesús crucificado, resucitado y guiada por su Espíritu, participa en la obra de reconciliación de Dios en el mundo. Más específicamente, afirmo que la Iglesia es la comunidad del Mesías, basada y moldeada por la cruz en sus prácticas tanto individuales como comunitarias de reconciliación. Esta conferencia, que será la primera de dos partes, está estructurada de la siguiente manera. Primero, enmarco mi propuesta dentro de la tradición evangélica latinoamericana de la misión integral, representada por el movimiento de la FTL, conocido por supuesto para nosotros acá en CETECA, y de una de sus figuras principales, René Padilla. Este marco eclesiológico, misionológico, aboga por una comprensión de la misión que incluya la reconciliación como parte integral de esta. En segundo lugar, desarrollo una base cristológica para la misión de la reconciliación en la Iglesia. Y en tercer y último lugar, desarrollo mi propuesta de reconciliación
en Diálogo con Wolf, la cual se centra en la Iglesia como comunidad reconciliada y reconciliadora. Propongo que la Iglesia debe desarrollar 3 elementos claves en nuestro mundo global, pero dividido. El primer elemento es diálogo, el segundo es justicia y el tercero es perdón. Somos llamados como iglesia, como comunidad de reconciliación, a ser una comunidad de diálogo, a ser una comunidad de justicia y ser una comunidad de perdón. Todos estos elementos necesitan ser moldeados por la cruz. El día de hoy solo pondré la base cristológica y me enfocaré en el primero de estos 3 elementos, el diálogo. Misión integral y reconciliación integral. Como sugerí en la introducción, sitúo mi teología de la reconciliación en un marco eclesiológico misiológico, inscribiendo así mi propuesta dentro de la tradición de la misión integral desarrollada por la FTL. Si bien los teólogos de la FTL no han desarrollado una teología explícita de la reconciliación, sí han hecho algunas alusiones a la necesidad de la paz y la reconciliación humana en el contexto de la justicia. Tomemos, por ejemplo, estas palabras del Pacto de Lausana a las que se refiere Padilla en uno de sus libros, y cito: afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de todos los hombres. Por lo tanto, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación a través de la sociedad humana y por la liberación de los hombres de todo tipo de opresión. En otro lugar, Padilla define la justicia como intrínsecamente relacionada con la paz, el shalom. Cito: la paz, dice Padilla, se relaciona con la justicia como un fruto con el árbol que la produce. Donde no hay justicia no puede haber paz. La injusticia y la paz no pueden coexistir. Cierro cita. Más recientemente, en la declaración Clade 5, en el apartado titulado Comunidad y Trinidad, se hace una alusión a la justicia y la reconciliación en el contexto de la misión de la Iglesia. Nuestras comunidades deben promover el amor en lugar de la dominación humana, el perdón en lugar de la venganza, la justicia del reino en lugar de la corrupción, la paz en lugar de la violencia, la reconciliación en lugar de la discriminación. Todos estos ejemplos demuestran que la preocupación por el tema de la reconciliación social ha estado presente en la FTL y en figuras destacadas como Padilla. Estos ejemplos también demuestran la centralidad de la justicia para la comprensión de la reconciliación en un contexto como América Latina. Sin embargo, una teología de la reconciliación como tal no ha sido aún desarrollada de lleno por las tradiciones teológicas evangélicas en América Latina. Por otro lado, recientemente, algunos misiólogos han argumentado que la reconciliación debería de ser el nuevo paradigma de la misión. En este sentido, por ejemplo, Al Thiessen dice lo siguiente: en nuestro mundo diversificado, globalizado y cada vez más fracturado, he encontrado de vital importancia considerar el ministerio de la reconciliación como central para una comprensión y práctica contemporánea de la misión. En diálogo con el concepto de misión integral, Thiessen argumenta que la reconciliación debería ser el nuevo elemento abarcador en la misión holística. Él ocupa la palabra whole, completo, el nuevo yo lo traduzco abarcador. Una cita más de este autor que viene al caso. Thiessen dice lo siguiente: veo una gran necesidad de avanzar en el significado de la misión holística o integral, construir sobre la evangelización y la afirmación social, entendiendo el ministerio de la reconciliación como el nuevo todo, whole, en la misión holística. En la era de conflicto intensificado en prácticamente todos los niveles, ya no pueden tratarse simplemente de volver a juntar las palabras y los hechos. La misión holística también debe tratarse de unirse a Dios en su misión de volver a unir nuestro mundo fracturado.
Concuerdo con el llamado de Tyson a incorporar la reconciliación al concepto de misión integral. A su vez, creo que una teología de la reconciliación para nuestro mundo global, diverso y fracturado, debe estar informada por esta tradición de la misión integral. En este sentido, quiero destacar dos aportes particulares de esta tradición, la FTL, que creo yo pertinentes para la reconciliación. Uno, la centralidad de la Iglesia como comunidad mesiánica, reconciliada y reconciliadora, en la que se forman agentes de reconciliación. Y dos, la centralidad de la justicia para cualquier proceso de reconciliación, para que persigamos una reconciliación integral. A continuación, desarrollo una propuesta de reconciliación para nuestro mundo fracturado, centrándome en la Iglesia y siguiendo la tradición de misión integral que Padilla y otros nos han legado. El segundo punto voy a hablar brevemente del fundamento cristológico de la misión para la reconciliación de la Iglesia. En esta sección argumento que el fundamento para la participación de la Iglesia en la reconciliación es Cristo mismo y su obra en la cruz. La reconciliación es el logro de Dios para la Iglesia y un don ofrecido al mundo. La Iglesia no logra la reconciliación, sino que participa de ella. La Iglesia participa primero incorporándose a Cristo a través de su obra en la cruz, en la cual Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Pero también, en segundo lugar, la Iglesia no es solamente la beneficiaria de la reconciliación de Dios, también está llamada a ser su testigo. Por lo tanto, la Iglesia participa activamente en la reconciliación del mundo al testificar de la obra reconciliadora de Dios en Cristo a través de palabras y hechos. También lo hace al tener comunión unos con otros y al compartir el sufrimiento de Cristo por el mundo. Basado en el texto de 2 Corintios 5, 19, 21, paso ahora a establecer la obra de Jesús en la cruz y su resurrección como el fundamento cristológico para la reconciliación. En 2 Corintios 5, del 19 al 20, notamos inmediatamente que la reconciliación es un don de Dios y que no puede lograrse mediante el esfuerzo humano. También observamos que la reconciliación no es una mera posibilidad, sino que es una realidad objetiva que ya ha afectado positiva y decisivamente nuestra realidad presente. Esta alteración de la realidad que incluye la humanidad es lo que Pablo llama en este texto nueva creación. En síntesis, este pasaje destaca dos movimientos básicos de reconciliación. El primer movimiento es sobre Dios y lo que Dios ha hecho en Cristo. El segundo trata sobre la transformación que este primer movimiento ha llevado a cabo en el mundo y en la vida de las personas. Si estamos en Cristo, diría Pablo, ya pertenecemos a esta nueva creación. Entonces debemos hablar de la reconciliación no solamente o principalmente como una futura utopía, especialmente en el sentido moderno de la palabra, ni tampoco como si la reconciliación fuese algo que necesitamos construir con nuestros propios esfuerzos. En cambio, debemos reconocer que la reconciliación es una realidad que ya ha comenzado y en la que estamos llamados a participar por gracia. Paso ahora al tercer y último punto, donde empiezo a tratar la Iglesia como una comunidad reconciliada y reconciliadora y, como dije en la introducción, enfocaremos hoy la primera característica esencial que la Iglesia debe tener, la cual es ser una comunidad de diálogo. En 2 Corintios 5, 20, Pablo también dice que hemos recibido el ministerio de la reconciliación
y que somos llamados a ser embajadores de la reconciliación. Por tanto, la iglesia no es solo una comunidad reconciliada que recibe el beneficio, sino que también está llamada a ser una comunidad reconciliadora. Aquí, por lo tanto, me enfoco en el ministerio de la reconciliación de la iglesia haciendo la pregunta: ¿cómo debería ser una teología de la reconciliación para nuestro mundo dividido hoy? Sobre la base del fundamento cristológico anterior, de la participación de la iglesia en la obra de la reconciliación, sugiero que para participar en la reconciliación de Dios en el mundo, la iglesia necesita ser esa comunidad de diálogo, de justicia y de perdón. Hablaremos hoy de qué significa ser una comunidad de diálogo. Como comunidad del Mesías, la iglesia hace efectiva su participación en él, involucrándose en la praxis permanente de la reconciliación social en el mundo. La cristología proporciona así el fundamento para la praxis de la iglesia. Como ha expresado Oliver O'Donovan, la iglesia recapitula el evento de Cristo en sí misma y así proclama el evento de Cristo al mundo. El acontecimiento de Cristo, entonces, es el principio estructurante de toda eclesiología. El nexo entre el evento de Cristo, lo que Donovan llama el evento de Cristo, que es la cruz, resurrección y ascensión, y la iglesia, el nexo entre el evento de Cristo y la iglesia es Pentecostés. A continuación desarrollo cómo Pentecostés manifiesta esta conexión entre cristología y eclesiología y cómo una de las maneras distintivas de la iglesia desde el principio fue ser una comunidad de diálogo. La clave para hacer esta comunidad de diálogo es tener una sabiduría cruciforme, la cual es una sabiduría impulsada por una actitud de entrega que aprende a escuchar e incluir plenamente las voces de los otros. Primer subpunto de esta comunidad de diálogo es que una comunidad de diálogo es una comunidad que escucha y habla el idioma del otro. El odio y la violencia hacia el otro, que percibimos como diferente, tiene muchas causas. Una de ellas, creo yo, tiene que ver con nuestro discurso, con nuestra retórica. En 1994 tuvo lugar en Ruanda uno de los episodios más violentos de la historia moderna. En solo 100 días, más de 800,000 personas fueron masacradas, muchos a machetazos. Como relata la periodista Ana Pais, los sobrevivientes del genocidio y quienes lo han estudiado coinciden en que la retórica hostil utilizada durante años por la etnia gobernante, los Hutus, contra los Tutsis, fue clave en la violencia que los primeros perpetraron contra los segundos. El papel clave que jugó el discurso o la retórica violenta en el genocidio fue capturado por un testigo de la masacre que declaró que una emisora de radio local se encargó de, y cito, echar gasolina por todo el país poco a poco hasta que un día todo el país ardió en llamas. Esta última frase captura no solo lo que sucediera en Ruanda hace décadas, sino también lo que está sucediendo ahora alrededor del mundo. Pareciera ser que nuestro mundo se está incendiando y sin duda una retórica hostil contra el otro, que es diferente, tiene mucho que ver en ello. Escuchar al otro, especialmente a los que son minoría o están en desventaja, fue un aspecto importante para la iglesia desde su inicio, como podemos ver en el milagro de las lenguas o los idiomas en Pentecostés. Algunos comentaristas han señalado que Pentecostés puede verse como la inversión de Babel, destacando que mientras el primero generó confusión debido a la multiplicidad de idiomas en Babel, el segundo condujo a la unidad. Sin estar necesariamente en desacuerdo con esta interpretación, Justo González la matiza señalando que el contraste con Babel no es absoluto. También en Pentecostés Dios produjo una multiplicidad de lenguas.
Por lo tanto, es mejor considerar a Pentecostés no como una simple inversión de Babel, sino como una superación de Babel. González, en su comentario al libro de los Hechos, hace esta perspicaz observación sobre el evento de Pentecostés. Para que la multitud entendiera lo que decían los discípulos de Jesús, el Espíritu Santo tenía dos opciones. Una era hacer entender a todos el arameo que hablaban los discípulos. La otra era hacer entender a cada uno en su propia lengua o en su propio idioma. Significativamente, dice González, el Espíritu elige la última ruta. En otras palabras, si hubiera habido un movimiento de solo arameo para los arameos en Palestina del primer siglo, Pentecostés fue un rotundo no a ese movimiento. Y sigue siendo un no rotundo a cualquier movimiento dentro de la iglesia que busque hacer que todos los cristianos piensen igual, hablen igual y se comporten igual. A diferencia de Babel, Pentecostés no marcó la imposición de una lengua hegemónica a todos, sino el milagro de escuchar y comprender la lengua del otro. Sin embargo, no todos entendieron el milagro en Pentecostés. Presente estaba un grupo de personas que no percibieron el milagro, sino que lo interpretaron como un sinsentido, como una señal de que los discípulos estaban ebrios. Hechos 2:13. González sugiere que esta reacción negativa probablemente se debió a que estas personas eran judíos de Jerusalén, quienes hablaban el idioma oficial. Y por lo tanto, no se sorprendieron al escuchar a los discípulos hablar en su propia lengua. Si yo espero que se hable mi idioma, ¿cómo podría sorprenderme cuando entiendo lo que se dice? González llama esto la desventaja de los aventajados. El Espíritu, dice González, se manifiesta con poder y aquellos que de otro modo parecerían estar en ventaja porque están en casa, ahora están en desventaja, precisamente porque no pueden ver los acontecimientos extraordinarios que están ocurriendo. En Pentecostés, por tanto, algunas personas estaban abiertas al milagro y pudieron escuchar y comprender al otro, mientras que otros eran incapaces de comprender porque en realidad no estaban escuchando. Pero Lucas no solo nos describe el milagro del mutuo entendimiento que ocurrió en Pentecostés, sino que también proporciona una explicación teológica de por qué sucede este milagro. En esta explicación encontramos la base cristológica de la praxis de la iglesia primitiva. A la pregunta de la gente perpleja de ¿qué puede ser esto? 2:12, Pedro responde que esto fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Este cumplimiento tiene que ver tanto con un acontecimiento escatológico, la venida del reino de Dios, o para ser más precisos, su inauguración a través del Mesías, crucificado y resucitado. Sin embargo, según González, el discurso de Pedro señala que este cumplimiento inicial en Pentecostés no fue solo un acontecimiento escatológico, sino también lo que él denomina un acontecimiento nivelador. Y cito, González dice, el Espíritu será derramado sobre toda carne, es decir, no sería prerrogativa exclusiva de los profetas ni de los sacerdotes. Esto incluye hijos e hijas, jóvenes y viejos, esclavos, tanto hombres como mujeres. Craig Keener, en su comentario a Hechos, está de acuerdo con González, destacando que la apropiación de la profecía de Joel por Pedro desafía cualquier barrera de clase y género dentro de la iglesia. Esta nivelación en Pentecostés también refleja lo que Lucas ya ha enfatizado en su evangelio. Allí, en el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo profetizó no solo a través de un sacerdote, Zacarías, Lucas 1:67, sino también a través de una mujer joven, María, Lucas 1:38, y a través de un anciano, Simeón, Lucas 2:29. Ambos, María y Simeón, se refieren a sí mismos como esclavos de Dios.
El Evangelio de Lucas también destaca el tema de la inversión de roles como parte del cumplimiento escatológico en el que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Lucas 13:30. Por lo tanto, podemos apreciar aún más no solo una conexión entre el Evangelio de Lucas y Hechos, sino también una conexión entre lo que el Espíritu Santo está haciendo en Pentecostés y lo que Jesús hizo en Lucas bajo el poder o con el poder del mismo Espíritu. En ambos casos, Lucas resalta que lo que está sucediendo con la llegada del reino es una nivelación de estatus, en el que el Espíritu empodera a toda carne, incluidos los que son considerados humildes, marginados o desfavorecidos. Como señala González, el Espíritu Santo, que es la primicia del nuevo orden, se manifiesta como un poder nivelador que destruye el privilegio. Esto es la base para lo que yo llamo una sabiduría cruciforme, es decir, una sabiduría por la cual la Iglesia desde el principio incluye aquellas voces que generalmente habían sido marginadas. El núcleo de la conexión entre el evento de Cristo, la cruz, resurrección y ascensión, y el evento de la iglesia en Pentecostés, lo encontramos en Hechos 2, del 22 al 36. Aquí Pedro enfatiza que Dios ha vindicado a Jesús crucificado a través de la resurrección y que Dios también lo ha exaltado y entronizado como Mesías y Señor a través de la ascensión. El patrón de Dios exaltando a los humildes, como en el Magnificat, se aplica a Cristo mismo. O deberíamos decir quizá la inversa. El patrón de humillación y exaltación aplicado a Cristo es la garantía de la exaltación de los humildes de la que habla el Magnificat. Como resultado de esta reivindicación y exaltación, Cristo ha derramado el don del Espíritu Santo para que la iglesia pueda continuar su testimonio acerca del reino de Dios. Como ha señalado O'Donovan, lo que vincula la autoridad de Cristo con la iglesia es la ascensión de Cristo. Cito: la iglesia puede vivir bajo el gobierno de Cristo porque Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Pero como el momento de la exaltación de Cristo no es un momento aislado, sino que resume todo el acontecimiento de Cristo, Pentecostés une a la iglesia no solo con las obras de poder y exhibición pública que atestigua su triunfo, sino también con el servicio, sacrificio y sufrimiento de Cristo. La resurrección y la ascensión no pasan por alto el patrón cruciforme que marcó la vida y la muerte de Jesús, sino que lo vindican. La última sección de esta parte le he titulado Una sabiduría cruciforme, incluyendo las voces de los márgenes. Hemos visto hasta ahora que en Pentecostés la iglesia experimentó el milagro de las lenguas, que no es otra cosa que el milagro del mutuo entendimiento, a pesar de nuestras diferencias. En otras palabras, como resultado de la exaltación de Cristo, la iglesia recibió el don del Espíritu que le permite ser una comunidad de diálogo. Pero la iglesia primitiva estaba lejos de ser un modelo perfecto de entendimiento mutuo, como testifican el conflicto y las tensiones en el libro de los Hechos. Uno de esos primeros momentos de conflicto se registra muy temprano, en Hechos capítulo 6. El conflicto en cuestión se trataba de una distribución desigual de alimentos dentro de dos grupos diferentes dentro de la iglesia. Los llamados judíos helenistas y los llamados judíos hebreos. Ambos grupos eran judíos, pero mientras que los segundos eran judíos nativos de Palestina que hablaban arameo, los primeros eran inmigrantes de la diáspora que se sentían más cómodos hablando griego y ahora habían regresado a vivir a Jerusalén. Estos inmigrantes judíos de la diáspora pronto descubrirían que incluso los judíos cristianos de Palestina no eran inmunes a los prejuicios en contra de los inmigrantes.
La forma en que los apóstoles resolvieron este conflicto fue designando 7 diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para cuidar de todas las viudas. Hechos 6, 3, 4. Lo que quizás sea más notable de esta decisión fue que los 7 diáconos que designaron los apóstoles eran todos inmigrantes judíos de la diáspora. Como observa Christopher Hayes comentando este pasaje, esto indica que las personas designadas para supervisar el cuidado de las viudas, tanto las viudas hebreas como las helenistas, eran todos ellos helenistas. En otras palabras, los apóstoles designaron a los inmigrantes como diáconos para cuidar a las viudas, tanto de los inmigrantes como de los no inmigrantes. Esto nos muestra qué significa en la práctica ser una comunidad de diálogo que incluye al otro, que escucha al otro, en medio de un conflicto real entre un grupo hegemónico, los judíos de Jerusalén, y un grupo minoritario, los judíos de la diáspora. Para que se produjera un genuino diálogo, en lugar de un monólogo del grupo dominante, los apóstoles debían tener plenamente en cuenta las voces de los márgenes. Como señala Kinner, la comunidad selecciona y los apóstoles bendicen a los miembros del grupo minoritario ofendido. Como miembros de la minoría, los nuevos líderes podrían comprender mejor que nadie los problemas que causaron la ofensa, así como brindar seguridad de que la voz de la minoría fuese escuchada. Esta solución va más allá de una mera asimilación del grupo minoritario a la cultura mayoritaria o de un enfoque tribalista de separado pero igual. El enfoque de los apóstoles refleja la verdadera unidad de la iglesia, en la que nos amamos el uno al otro, no porque todos seamos iguales, sino porque estamos unidos por el Espíritu en Cristo. El único requisito de los apóstoles, aunque importante, es que los 7 que nombraron fueran creyentes llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Que no haya otro requisito aparte de ningún requisito étnico, social o cultural, demuestra que los apóstoles en verdad creyeron en lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu no era un monopolio de unos pocos, sino que se derramó sobre toda carne. El Espíritu Santo ha nivelado el estatus de los desfavorecidos para que todos puedan ser parte de la diversa pero reconciliada comunidad de Cristo que es la iglesia. En resumen, aquí los líderes de la iglesia, guiados por el Espíritu, encontraron la sabiduría necesaria para resolver este primer conflicto en la iglesia. Una parte importante de esta sabiduría fue escuchar e incorporar plenamente las voces del grupo minoritario. Esta sabiduría, que yo llamo cruciforme, sigue el patrón de la cruz de Jesús en su solidaridad con todos, especialmente con los débiles y marginados. Termino con la última sección, que es un intento de apropiación y contextualización de una comunidad diálogo para nuestro tiempo, nuestro mundo globalizado. Ser una comunidad de diálogo en un mundo que ha dejado de escuchar al otro. Y con esto concluyo. En su libro La expulsión de lo distinto, el filósofo Byung-Chul Han pronostica que en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que él dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche. Al ver el escenario actual de un mundo cada vez más polarizado en el cual hemos dejado o estamos dejando de escuchar al otro, esta profecía de Han resulta muy perturbadora. Hoy en día vivimos en el mundo de los troles, de los haters
y de las famosas cajas de resonancia, donde ya no escuchamos más que nuestro propio eco. En nuestra sociedad cada vez más orientada a la comunicación digital y las redes sociales, se ha creado la cultura del me gusta. En esta cultura las personas solo se escuchan a sí mismas y a quienes son o piensan como ellas. Esta cultura de los like it me conecta y al mismo tiempo me aísla. Crea tribus cerradas y homogéneas, pero no crea comunidad. En esta cultura, el otro, léase el que piensa diferente, ya no existe. O si acaso el otro existe, no es para entablar un genuino diálogo, sino para servir como chivo expiatorio en el cual desahogo mi ira y pasiones. De hecho, la contraparte de esta cultura del me gusta es la cultura de los haters. En esta cultura solo hay 3 categorías posibles en las redes sociales. A, los que están de mi lado. B, los que están del otro lado del mal. Y C, los que están tratando erróneamente de comprometerse en el medio. En esta cultura de odio, como observa Han, las redes sociales no fomentan la genuina discusión. A menudo son llevadas solo por las pasiones. Los llamados linchamientos digitales constituyen una avalancha descontrolada de pasiones que no configuran ninguna esfera pública. A la postre, esta cultura del like it y su contraparte de la cultura del odio no crea, sino que destruye la comunidad. En este ambiente narcisista e incendiario, el vaticinio de Han sobre la persona que en el futuro se le pagará por oír al otro, tal vez no sea del todo descabellada. ¿Qué tal, mis hermanos y hermanas, si es hora de que la iglesia recupere la característica que, como hemos visto, estuvo en su ADN desde el principio, desde su inicio en Pentecostés? La de ser sobre todas las cosas una comunidad de diálogo, una comunidad que verdaderamente escucha al otro, incluyendo al enemigo. Pero temo que la iglesia haya dejado de escuchar también al otro. Temo que se haya convertido en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Por tanto, quisiera cerrar esta conferencia primero con una breve admonición y segundo con una parábola de inspiración. Primero, la admonición que nos viene de la pluma de Dietrich Bonhoeffer. En su libro Vida en Comunidad, el teólogo alemán escribió lo siguiente: ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a menudo que cada vez que se encuentran con otros hombres, su único servicio consiste en ofrecerles algo. Se olvidan de que el saber escuchar puede ser más útil que el hablar. Mucha gente busca a alguien que le escuche y no lo encuentra entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa sino hablar. Así introduce un germen de muerte en su vida espiritual y todo lo que dice termina por no ser más que verborrea religiosa. Esto dijera Bonhoeffer muchas décadas atrás. Me pregunto, ¿qué diría Bonhoeffer de la iglesia en nuestro mundo hoy? Creo que no es casualidad que este libro lo haya titulado Vida en Comunidad. No hay comunidad si no hay un genuino interés por escuchar al otro. Pero ¿cómo podemos recuperar esa característica de ser una comunidad de diálogo y de escucha al otro? Concluyo pues con la parábola de inspiración. En una conferencia dictada en el Instituto Miguel de Cervantes en el 2005, el escritor y cineasta Fernando Vallejo dijo lo siguiente sobre la obra Don Quijote de la Mancha. El Quijote no es más que un gran diálogo entre Don Quijote y Sancho.
con la intervención ocasional de muchos otros interlocutores y conservantes detrás de ellos de amanuense o escribano, anotando y explicando. Ojee el libro y verá. Ahí todo el tiempo están hablando, conversando, en pláticas. Y de repente, dice, estando en estas pláticas, aparece gente por el camino y Don Quijote les cierra el paso. Las escenas de acción del Quijote ocupan una veintena de páginas del libro y el libro tiene 1000. De esas 1000, otras 200 las ocupan las novelas incorporadas. ¿Y qué es el resto? Son conversaciones, son pláticas. Y he aquí la razón de ser de Sancho Panza y la explicación de la primera de las 3 salidas de Don Quijote, que fue una salida en falso. Don Quijote sale solo y una veintena de páginas después, Cervantes lo hace regresar. ¿A qué? ¿Por dinero, unas camisas limpias y un escudero que se le olvidaron, según dice? No. Lo que se le olvidó fue algo más que el dinero, las camisas y el escudero. Se le olvidó el interlocutor. Y sin interlocutor no hay Quijote. De la misma manera, hoy en día, me parece que hemos olvidado el interlocutor. El otro que piensa distinto a nosotros, pero que nos es tan necesario para comprendernos a nosotros mismos. Tenemos que entender, sin embargo, que de la misma manera que no hay Quijote sin interlocutor, tampoco hay verdadera iglesia ni humanidad si no aprendemos a escuchar al otro. Precisamos del otro como Don Quijote precisaba de Sancho, como el crítico literario Harold Bloom ha notado. Por más que discutan a menudo, Don Quijote y Sancho siempre se reconcilian y nunca flaquean en cuanto a afecto mutuo, lealtad y equilibrio entre la gran insensatez del caballero y la sabiduría admirable de su escudero. Y aún en los momentos más feroces, ambos muestran una cortesía inquebrantable y escuchándose aprenden constantemente. Escuchar los cambia. Repito, escuchar los cambia. Sí, mis hermanos, escuchar nos cambia. Y el verdadero diálogo en un mundo tan dividido empieza por escuchar al otro, incluyendo, o quizás principalmente, aquel que consideramos como enemigo. Ojalá tengamos la suficiente locura y osadía del Quijote para volver a ser esa comunidad de diálogo llamada iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Fue desafiado en esta conferencia? Escuchar al otro es el gran desafío que me llevo. Lo invito para que mañana a las 7 de la noche nos acompañe a seguir escuchando estos grandes desafíos que nos está dejando el tema Cristo y la comunidad de la reconciliación. Mañana a las 7 p.m. los esperamos.